fue un espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación. En FB Radio continuamos con nuestra programación habitual. Inicio de espacio publicitario. Atención, que esta es de gol. Potencia, tecnología y comodidad en un solo SUV. El Chery Tiggo 7 Pro Max. Con su motor Acteco Turbo y sistema Mild Hybrid. Juegan en otra liga. Su doble pantalla inteligente de 24.6 pulgadas y el sistema de audio Sony te hacen vivir cada viaje como un espectáculo. Además, carga rápida inalámbrica de 50 vatios para que nunca te quedes fuera de juego. Llévatelo desde solo $26,990 y domina cada camino. Encuéntralo en nuestros concesionarios Chery a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Programa de clasificación o opinión apto para todo público. Las voces que generan impacto en los temas de actualidad nacional e internacional se analizan en FB Radio 105.7 FM. En la permanente búsqueda de la verdad común. Con ustedes, las entrevistas en FB Noticias. Vamos a continuar, 7 de la mañana con 2 minutos. Don Byron Galarza, buenos días. ¿Cómo le va, Fernando? Muy buenos días, Oscar, amigos oyentes. Bueno, ahora sí va a ser solcito, aunque según el INAMI vamos a tener lluvia en la mañana, en la tarde, ¿no? En la mañana, pero no. Hoy está despejadito, vea. En la mañana, una sola nube. Eso dice el INAMI, pues el cuadrito. Yo lo di, sí, pero vea el cuadrito está ahí con lluvia. Y en el pronóstico del INAMI se equivocó el INAMI, entonces. Yo salí como el INAMI dijo, ya le hago caso, antes no le hacía caso, el INAMI hacía sol, salía yo con paraguas. Y si salía sin paraguas, llovía. Vea, está clarito ahí el Quito, con lluvias en la mañana. Pero bueno, esperemos que no, para que refrescar un poquito el calorcito, pase bien. Y ojalá siga así para la tarde también, que juega Ecuador. En la tarde ojalá puede haber lluvia. Bueno, vamos a empezar con las entrevistas. Nos acompaña el doctor Gustavo Chiriboga, él es supervisor de la Agencia Metropolitana de Control, para hablar de las inspecciones que se han realizado, de los controles en el Ilaló. Es un área protegida clave para el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se habla de licencias de construcción que no se han, en este caso, no se han logrado y que, por supuesto, en este momento pueden generar graves sanciones. ¿De qué se trata estas inspecciones, estos controles que se han realizado en el Ilaló? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fernando, Byron, muchas gracias por la invitación, un gusto poderles acompañar esta mañana. Bueno, lo que hemos hecho por parte de la Agencia Metropolitana de Control efectivamente han sido 62 inspecciones a los alrededores del Monte Ilaló, en donde nos hemos encontrado con algunos procesos constructivos, movimientos de tierra, e incluso en el barrio de Chiviquí nos hemos encontrado una excavación de un aparente reservorio de agua, obviamente sin contar con los permisos correspondientes. También nos hemos encontrado construcciones que, aún teniendo la licencia, están yendo más allá de lo permitido, es decir, que tenían previsto construir un metraje específico y han hecho una construcción más allá de ese metraje, ¿no? Entonces, sobre eso lo que hemos hecho como Agencia Metropolitana de Control es establecer suspensiones de obra. Hemos puesto sellos suspendiendo las obras o cintas sujetas a control, esto en el marco de lo que establece el Código Municipal, sobre todo, y el Código Orgánico Administrativo para el correspondiente proceso administrativo sancionador. Ahora, no solamente en Ilaló, en varios sectores aquí en Quito se construye y no hay los permisos correspondientes. ¿Qué se está haciendo? Usted recién llegó a la agencia, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Porque uno lo ve y dice, sí, ahora como que hay más control. Justo cuando uno lo va a hacer, ahí le piden, vea, yo tengo un amigo constructor que no puede empezar a construir porque le piden 1000 cosas, pero hay otra gente que construye, doctor, sin ningún problema. Sí, evidentemente nosotros, a pesar de que estamos en constante trabajo haciendo el control sobre los predios en donde se construye sin las licencias o excediendo las licencias, como le había indicado, efectivamente hay personas que dentro de la informalidad hacen estas construcciones y por lo tanto también se abren los procesos administrativos sancionadores en contra de estas personas. Recuerde que el no
el no tener la licencia, incluso en los casos más graves, podría enfrentarse hasta una sanción de hasta $23,500, ¿no? Sin embargo, sí, efectivamente hay personas que lamentablemente prefieren la informalidad a sacar los permisos, a regularizarse, y eso genera desorden, genera problemas en la ciudad, porque además hemos verificado que se hacen construcciones sin cumplir con las normas técnicas de construcción, claro, lo que puede acarrear peligros. Inclusive se hacen rellenos de quebradas de forma antitécnica. Luego, cuando tenemos condiciones meteorológicas complicadas, nos estamos quejando de por qué hay los deslizamientos de tierras, de por qué hay graves afectaciones a los bienes materiales y incluso a la vida de las personas. Y esto es un llamado de atención también a la ciudadanía, a asumir también a la corresponsabilidad, al por favor, entender que la normativa exige una serie de permisos con el ánimo justamente de prever que estas construcciones se lo hagan de la forma técnica, de la forma adecuada. Hay situaciones en las que lamentablemente la ciudadanía no colabora tampoco con la municipalidad, y nosotros no nos queda otra que activar los procesos de sanción, ¿no? Mucho mejor sería... ¿Qué pasa con las construcciones, por ejemplo, casas? Porque ya son viviendas y no tienen los permisos y no tenían que haber construido ahí. ¿Cómo es el trámite? ¿Se clausura? ¿Tienen que salir de ahí? ¿O tienen que hacer un trámite para regular y permanecer ahí? Porque la construcción es real, o sea, ¿cuánto se dice que será? $400, $500 por metro cuadrado es el tema de la construcción, más o menos. Hacen unos domicilios o unas casas importantes. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Ustedes cierran realmente? Dicen aquí ya no pueden vivir. A ver, lo que nosotros hacemos conforme lo que nos manda la norma, porque no podemos hacer otra cosa que lo dispuesto en la ley, lo que nosotros hacemos en el caso de verificar que hay una construcción que no cuenta con las licencias o que no ha seguido el procedimiento correspondiente es, primero, abrir un proceso administrativo sancionador. Esto quiere decir que nos basamos en el Código Orgánico Administrativo, seguimos un procedimiento, ¿no es cierto?, una serie de pasos, en donde primero se elabora un informe, se determina responsabilidades, se le da el derecho a la defensa a la persona y finalmente se concluye con una resolución administrativa en donde se impone una multa. En esta resolución no solamente que se le impone la multa a la persona, sino que además se le ordena que corrija su conducta. Esto quiere decir que la persona puede obtener la licencia, tendría que hacer el trámite para regularizar esto. Obviamente esto está sujeto a que el permiso del suelo le dé, ¿no? Muchas veces hay sectores de la ciudad que por sus condiciones, ¿no es cierto?, geográficas, puede ser que usted no pueda tener siquiera el permiso, ¿no? Le doy un ejemplo: si usted construye en la faja de protección de quebrada, jamás va a obtener un permiso, porque en esta zona es absolutamente prohibido construir. En esos casos, lo que ordena la norma y lo que ordena la resolución administrativa es que, si es que no obtiene la licencia, entonces se tiene que proceder con el derrocamiento. Ese derrocamiento, obviamente, si es que es voluntario, se verifica y se cierra el proceso. Pero si es que no se lo hace, si la persona no procede con el derrocamiento o no obtiene la licencia que le corresponde, entonces nosotros como administración pública tenemos la facultad, de acuerdo a la ley, de hacer un mecanismo de ejecución forzosa, que se llama. Y esto implica que nosotros podemos proceder con el derrocamiento. Obviamente, para que esto suceda, nos toca en muchas ocasiones solicitar ante un juez la orden de desalojo, porque hay gente que vive, ¿no?, en estos lugares. Entonces se ordena el desalojo, se retira a las personas que viven en ese lugar y obviamente con la maquinaria del municipio se procede a derrocar. Entonces, nuevamente, esto para ejemplificar lo grave que puede ser la situación y más bien animar a las personas para que obtengamos los permisos, obtengamos las licencias y nos evitemos todos estos inconvenientes. Claro, acá un oyente me dice que, por ejemplo, en Chiriquí, que es por la cerámica en Tumbaco, construyen una urbanización, se está construyendo con nombre similar al de la carretera, algo así como Ruta Viva, Viva Ruta, y no tiene permiso, dice, y sin embargo siguen construyendo. Entonces es un tema complicado, ¿no? Esto de los permisos. Hay una polémica por esa construcción del Botánico, ¿no? De una constructora muy grande como Uribe y Schwarzkopf,
que está al lado del Escala, ¿no? Está en ahí, el redondel que une Tumbaco, que baja hacia Tumbaco. Supuestamente es una quebrada. ¿Han hecho algo ahí ustedes? ¿O usted tiene algún conocimiento de...? Claro, está recién llegado, ¿no? Pero me imagino que lo están poniendo al día. Sí, definitivamente nosotros estamos verificando, al menos en toda la zona de influencia del Ilaló, tanto en la administración zonal de Tumbaco como en la administración zonal de Los Chillos, estamos haciendo las verificaciones, estamos acercándonos a los territorios. Mire que ahora contamos también, afortunadamente, con mecanismos tecnológicos que nos ayudan a abarcar mayor territorio, ¿no? Yo le decía al inicio de esta entrevista que habíamos hecho 62 intervenciones en el territorio de Tumbaco, lo cual tal vez en el año pasado lo habríamos logrado en todo el año. Ahora lo hemos logrado en el primer trimestre gracias a las herramientas tecnológicas como son los drones, que nos permiten hacer ortofotos. Estas son fotos continuas que nos permiten modelaciones en 3D y nos permiten hacer las mediciones, ¿no? Entonces estamos abarcando así el territorio, estamos llegando a los lugares. A veces es un poco complicado llegar absolutamente al 100% de los lugares, pero a los que hemos llegado ya hemos impuesto las medidas. Y también nos toca hacer un trabajo de verificación, ¿no? Y justamente proyectos como los que usted menciona efectivamente tienen licencias otorgadas por administraciones pasadas. Lo que obviamente se tendrá es que revisar si es que eso fue bien otorgado. Para eso hay un mecanismo que lo está llevando adelante la Secretaría de Coordinación Territorial del municipio, que es la verificación y auditoría a los certificados de conformidad emitidos por las entidades colaboradoras. Y si es que las administraciones zonales encontraran que hay irregularidades en la entrega de estos certificados de conformidad por parte de las entidades colaboradoras, que son entidades que colaboran con el municipio para la fiscalización de obras, por así decirlo, si es que nosotros encontráramos como administraciones zonales que hay irregularidades en la emisión de esos certificados, entonces nos envían a nosotros, a la Agencia Metropolitana de Control, y podríamos proceder con también sanciones por posibles incumplimientos de parte de estas entidades. Entonces el trabajo es integral, ¿no? Por un lado atacamos también a las construcciones ilegales, atacamos a aquellos constructores irresponsables que hacen movimientos de tierras, construcciones sin contar con las licencias, pero por otro lado también como municipalidad estamos encaminados en hacer un proceso de auditoría de aquellas construcciones que ya realizadas o incluso con licencias podrían tener irregularidades, sobre todo en la emisión de estos certificados de conformidad emitidos por las entidades colaboradoras, y si es que es del caso, entonces nosotros determinaremos incumplimientos y procederemos conforme la norma nos determina. Estamos conversando con el doctor Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control. Byron Galarza se incorpora a este diálogo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Y en qué lugares es más frecuente, o la data nos indica que hay más construcciones irregulares? ¿En los valles, en el noroccidente, en el norte-oriente de la ciudad? ¿Cuáles son esos sectores o parroquias donde más se ha detectado estas construcciones irregulares? Bueno, definitivamente la problemática es a nivel de la ciudad en general, ¿no? Pero nosotros hemos visto mayor incidencia justamente en los valles, sobre todo en el Valle de Tumbaco. Vemos una proliferación justamente de construcciones que no cumplen con los requisitos. Sobre todo en el área del Ilaló, nosotros le hemos puesto prioritaria atención por además ser una zona de intervención especial que tiene una protección ecológica importante. Recordemos que este monte fue declarado ya hace varios años por el Ministerio de Ambiente como una zona de protección ecológica, y lo que nos encontramos en la montaña del Ilaló es que tenemos por una parte territorio comunal, ¿no es cierto?, de las comunas, en donde obviamente hay un territorio ancestral, y ahí nos tocará hacer una intervención más bien articulada y en un diálogo con las comunidades para verificar cómo está esta situación. Pero hay la otra parte, ¿no es cierto?, ese territorio no comunal en donde se construye indiscriminadamente sin contar con las licencias. Lamentablemente hay una cultura ciudadana de primero hacer y luego pedir permiso, cuando es al revés, primero pido permiso y luego lo hago, ¿no? Entonces sí se ve esta proliferación de construcciones, sobre todo en estos sectores, y estamos atacando eso. Pero eso no quiere decir que solo sea exclusivo de este sitio, sino que también ocurre en otros sectores. La dinámica es diferente, ¿no? Mientras que en los valles, por ejemplo, de Tumbaco, se construyen grandes urbanizaciones, en otros sectores de la ciudad se aumentan pisos, se aumentan cuartos,
se hacen, no se respetan los retiros, por ejemplo. Entonces estamos atacando, claro, también en la medida de nuestras posibilidades técnicas y operativas, estamos abarcando el territorio de la forma más ordenada posible, pero también mandando este mensaje a la ciudadanía de que si es que no se regularizan, la agencia va a llegar con la sanción y más bien pedirle a la gente la colaboración para que en un trabajo colaborativo entre ciudadanía y municipalidad podamos regularizar lo que está sucediendo en la ciudad. Estas actividades constructivas irregulares no implican un daño a terceros, es decir, si yo, por ejemplo, he negociado ya y estoy pagando o he pagado parcialmente la propiedad de un bien inmueble y resulta que ese constructor ha tenido problemas irregulares y me entero después de que lo sancionan, hay también ese daño a terceros, es decir, a esos clientes a su vez del constructor, ¿cuál es administrativamente la situación jurídica de esa gente? Que me imagino debe haber algunas. Sí, definitivamente hay situaciones que nosotros nos hemos enterado que justamente hay constructores, personas que se encargan de hacer estas construcciones y no tienen los permisos correspondientes y perjudican a terceros, ¿no es cierto? A estas personas que quieren comprar o que de buena fe intentan hacer un negocio para adquirir sus viviendas, por ejemplo. Y claro, luego se desata una serie de conflictos judiciales ya entre privados, ¿no? Entre la constructora y la persona que compra. De ahí que sea también importante que cuando usted vaya a adquirir un bien inmueble, ¿no es cierto?, procure enterarse de que estas construcciones cuenten con todos los permisos, que esté todo en regla, ¿no? A veces también esto ocurre por la demanda, ¿no? Si es que nosotros también como consumidores nos preocupamos un poquito más por verificar que estas construcciones cuenten con las licencias, que estemos dentro de la norma, probablemente entonces aquellas personas que comercian estos bienes inmuebles sin contar con la licencia se van a ver obligados a obtenerlas, dado que la ciudadanía, los propios clientes les están exigiendo, ¿no? Pero también hay esa informalidad también del lado de los consumidores, ¿no? Tal vez puede ser desconocimiento también, pero sí es importante que sepamos que la municipalidad le otorga a cualquier persona que quiere construir una licencia, y si es que no la tiene, podrían haber problemas al futuro. Entonces también un mensaje a aquellas personas que quieren adquirir su vivienda, que quieren adquirir un terreno, una casa, primero le pregunten al constructor si tiene la licencia, lo verifiquen, que verifiquen además que esa licencia es la adecuada. Ustedes pueden acudir incluso a las administraciones zonales, a averiguar y a corroborar si es que esto es así, y evidentemente ustedes también poder tener la seguridad antes de comprar, ¿no?, cualquier bien inmueble. Precisamente esa era mi siguiente consulta. Digamos que yo tengo dudas de que el constructor al cual yo le voy a adquirir un bien me presente documentos que no me resulten, digamos, claros o me genere dudas. ¿Dónde yo puedo acceder? ¿Hay un sitio web de la agencia de control para, digamos, en línea verificar eso? Bueno, a ver, ahí hay una aclaración que me permite hacer gracias a su pregunta, es que la Agencia Metropolitana de Control no emite las licencias, ¿sí? La Agencia Metropolitana de Control, su labor es justamente el controlar que se tenga ya la licencia. Entonces, quienes otorgan las licencias son las administraciones zonales. Entonces, usted puede acudir a las administraciones zonales y verificar si es que esas personas tienen las licencias. No es un asunto de la agencia, pese a que nosotros evidentemente también estamos trabajando en facilitar estos servicios ciudadanos para que la ciudadanía pueda tener acceso a esta información, pero sí es importante aclarar que no es la agencia la que emite las licencias, ahí más bien es parte de las administraciones zonales y son estas entidades las que les pueden brindar la información que usted requiere. Y ustedes verifican también la famosa LOA, entonces, que esté, digamos, en vigencia, que es esta licencia de actividad económica. Exactamente, eso es para los establecimientos, ¿no es cierto? Sí. Para cuando usted se pone algún negocio. Actividad económica. Entonces, usted verifica también la LUAI y nuevamente, eso también es otorgada por las administraciones zonales, dependiendo de la categoría. Hay 3 categorías de LUAI, y lo que hace la agencia es simplemente acudir a solicitarle que tenga licencia. Más o menos como ocurre en tránsito, para hacerle un símil, ¿no es cierto? Usted no puede salir a la calle a conducir su vehículo sin tener la licencia, ¿no es cierto? Entonces, el agente de tránsito le va a solicitar la licencia para que pueda conducir. Lo mismo ocurre con la Agencia Metropolitana de Control. Si usted va a hacer una actividad económica, si va a construir, si quiere poner publicidad exterior,
usted debe primero adquirir la licencia y nosotros como agencia le vamos en cualquier momento a solicitarla, y si es que no la tuviera, entonces procedemos con la sanción. A propósito de esta licencia LUAE, leía unas noticias esta semana de que el famoso centro comercial Montúfar, que queda ahí en La Marín, pues todo el mundo sabe que ahí venden cosas robadas. Eso no es un secreto, es de siempre, ¿no? Y no de ahora, de hace muchísimos años. Y la policía dice que siempre hace operativos, pero que no depende de ellos el sancionar, porque la policía está simplemente para actos ilegales, ilícitos desde el punto de vista criminal, ¿no? Pero que le corresponde a la autoridad municipal. Y yo escuchaba en un noticiero local a unos administradores o propietarios de locales decían, no, esto es legal, tenemos nuestra LUAE, el municipio nos da las autorizaciones, no es como dice la gente, aquí se vende cosas robadas. Entonces yo no sé si ahí la Agencia Metropolitana de Control, valga la redundancia, tiene un control adicional para verificar que efectivamente ahí no se venden cosas robadas, aunque legalmente tienen autorización. Sí, a ver, también muchas gracias por la pregunta, porque igual me permite aclarar las competencias de la Agencia Metropolitana de Control. Como le había indicado, a nosotros nos corresponde verificar el licenciamiento, ¿no es cierto? Si es que hay establecimientos comerciales que no cuentan con la licencia, nosotros procedemos con la sanción. Si es que se está haciendo un mal uso de la licencia, por ejemplo, usted tiene un permiso para un restaurante y resulta que en las noches se convierte en una discoteca, entonces ahí está haciendo un mal uso de la LUAE. Entonces ahí es cuando nosotros intervenimos. El otorgamiento de la licencia, insisto, no le corresponde a la Agencia Metropolitana de Control. A la Agencia Metropolitana de Control lo que le corresponde es la verificación de tener o no tener la licencia. Si es que en estos establecimientos nosotros acudimos al control, al operativo, solicitamos la licencia y nos la presentan, entonces no tenemos más allá que hacer, ¿no? Si es que hay una ilicitud sobre los orígenes de los bienes, ya corresponde a otras entidades. ¿Pero municipal o del gobierno central? A eso voy. Justamente el expendio de, digamos, bienes o cosas que tienen un origen ilícito ya está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal. Y es más fácilmente ahí responder. ¿A quién le corresponde la determinación de la existencia de un delito? Entonces es la Fiscalía, y Fiscalía tiene como su órgano auxiliar a la policía, ¿no? Entonces, justamente a la Agencia Metropolitana de Control o a la municipalidad no le corresponde la verificación de delitos. A veces nos pasa también, y le pongo un ejemplo, nos pasa que en el control del espacio público, por ejemplo, nosotros nos encontramos con personas que poseen sustancias sujetas a fiscalización o que tienen armas de fuego. Entonces, ustedes no pueden detenerles, claro. Nosotros nos corresponde poner a órdenes de las autoridades competentes, e incluso puede ser un peligro para nuestros propios funcionarios, ¿no? Entonces, si es que usted me pregunta a mí si es que nosotros podemos verificar la licitud de los bienes o de los objetos, ¿no?, que usted dice que se venden. Nosotros no podemos verificar si es que eso es lícito o ilícito. Eso ya le corresponderá a propósito de una investigación que haga la Fiscalía para determinar ello. Uno de los problemas de Quito es la informalidad. ¿Qué se está haciendo? Porque aquí en el Boulevard, impresionante. No, en todos lados. Yo le veo. El Inca. Yo los sectores que transito, y cada día es peor. O sea, ya ahora menos espacio público. Exacto, están todos ya hasta, creo que llego hasta a pensar, y se lo digo con sinceridad, doctor Chiriboga, que es como que ya están legalizados. En serio, o sea, ya da la impresión de que la calle está legal. Exacto, cada quien tiene su espacio y ya se sus metros cuadrados. De lo que sea, ¿no? Porque venden cualquier de diferentes cosas, hay comidas, hay una diversidad, hasta medicinas venden. Levantan el capó del auto y ahí ponen sus... Claro, entonces... ¿Qué se está haciendo ahí en ese tema? Aquí lo hemos hablado varias veces. Bueno, sí, realmente, ¿no? Fernando, es una preocupación que tenemos a nivel ciudad. Efectivamente, hay una proliferación de comerciantes en el espacio público. Por nuestra parte, hacemos constantemente el control, solicitamos que las personas se regularicen, tengan los permisos, porque hay un permiso que es de la PUCA, que se llama, ¿no es cierto?, que es justamente para que usted pueda hacer actividades comerciales en el espacio público de forma ordenada, de forma limpia, cumpliendo las normas. Y sí que hay personas que lo hacen, sí hay personas regularizadas que cumplen con la normativa, y evidentemente en estos casos no hay ningún problema, pero cuando el problema se da más bien efectivamente respecto de los comerciantes autónomos no regularizados, y eso es una
situación que nosotros estamos en constante control, estamos trabajando con el cuerpo de agentes, es decir, la Policía Metropolitana, para que ustedes me entiendan, que no pertenece a la agencia, pero que nos auxilia muchas veces en el trabajo. Entonces estamos en un constante control, ¿no? A veces esto se vuelve una especie de juego del gato y el ratón, porque nosotros nos acercamos, les retiramos del espacio público, incluso les sancionamos, en su momento se hacían retiros. También comprendemos la situación económica de mucha gente. También esto es un fenómeno que se da a partir de situaciones mucho más complejas, ¿no? Que requieren una política pública, yo diría, de tipo nacional, porque lo que sufre Quito es una situación, primero, lo que históricamente ha sucedido, una migración del campo a la ciudad. Luego, Quito sufrió una migración también externa, ¿no es cierto?, de personas extranjeras que venían huyendo de la violencia en sus países, pero además Quito se enfrenta a una nueva situación, y es que también hay desplazados de la violencia interna de nuestro propio país que vienen a Quito y buscan una manera de subsistir, como lo hacen justamente en esta informalidad en el espacio público, y lo que nosotros buscamos es ordenarlo, ¿no? A partir de eso es que el alcalde ha tomado la iniciativa de elaborar un plan de comercio. Se está haciendo ahora mismo un censo de las personas que comercian en el espacio público para ver cómo se les puede reubicar, qué permiso se les puede dar, cómo se les puede inclusive incluir dentro de los centros comerciales del ahorro o de los mercados. Esto también supone un diálogo con las organizaciones que ya están constituidas, porque no es un trabajo fácil, ¿no? Pero también creo que parte de lo que hablábamos hace un momento Fernando y Byron, y es que también necesitamos un trabajo de corresponsabilidad ciudadana. Si es que usted no compra en la calle, si usted también colabora con eso, nos ayuda al control, ¿no? Yo ahí les he dicho un poco en los medios, y lo que estamos también trabajando es en una campaña de crear un inspector ciudadano, no un inspector ciudadano que se limite solamente al denunciar y al quejarse de qué es lo que está pasando, pero también tomar acción, ¿no es cierto? Si es que usted prefiere, ¿no es cierto?, mientras espera el bus para trasladarse a su casa, prefiere comprar en la calle la fruta, las verduras, en lugar de irse a los mercados, en lugar de irse a los lugares que están previstos para eso, no nos ayudan al control, ¿no es cierto? Porque si es que hay consumidores, si es que hay personas que les compran a los comerciantes de las calles, también ayudan a que eso se prolifere. Entonces, también un llamado a las personas para que no consuman estos productos en la calle, y así se desincentive el comerciar en la calle, porque nosotros podemos hacer el control todo el día, podemos tener puntos fijos, pero también si es que las personas encuentran que del otro lado hay alguien que les compra, alguien que está consumiéndoles, simplemente lo que hacen es tenernos en un juego del gato y el ratón. Y nosotros también tenemos limitaciones de nuestras capacidades, pese a que estamos trabajando en ordenarlos, pese a que estamos trabajando en buscar nuevas estrategias para controlarlos, pero insisto, creo que la fórmula se completa siempre y cuando también como ciudadanía nosotros tomemos partido, ¿no es cierto?, y no consumamos en la calle, ¿no? Si es que se sigue encontrando quien compre, entonces va a seguir habiendo esto. Gracias por atender la entrevista, doctor Chiriboga. Con todo gusto, siempre las órdenes. Muchas gracias por la invitación. El doctor Gustavo Chiriboga, supervisor de la agencia